Soy pastor para vosotros, pero soy oveja con vosotros para bajo aquel pastor. Lo leo de nuevo porque me confundí. Soy pastor para vosotros, pero soy oveja con vosotros bajo aquel pastor. Nos has, Señor, hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. San Agustín 354, 430 de la era cristiana. Nada de lo que ocurra a los hombres nos debe resultar ajeno. La justicia se defiende con la razón y no con las armas. Solo hoy, por hoy, seré feliz. Los hombres son como el vino. Algunos se convierten en vinagre, pero los mejores ganan con el tiempo. Nunca vaciles en tender la mano. Nunca titubees en aceptar la mano que otro te tiende. Frases del Papa Juan XXIII, 1958-1963. El diálogo auténtico requiere apertura, respeto y la disposición de caminar juntos hacia metas comunes. Papa Francisco, 1936-2025. Buenas tardes a todos. Estamos hoy en el séptimo programa, pero con el arcano número 5, que es el Papa. También se lo conoce como el Hierofante. Es el arcano de la trascendencia y de la pobreza. ¿Por qué será esto? Porque es el que por primera vez aparece en el viaje del héroe, que es el viaje en la conciencia, como incluyendo la pertenencia a un plano superior. El oficio de puente, por eso se lo llama también pontífice, porque es puente entre el humano y lo divino, siendo él humano, pero al mismo tiempo se convierte en formador del héroe. Por lo tanto, lo instruye para que el viaje no lo haga solo. Claro que en esta primera etapa de formación, ese maestro es externo, es un sacerdote, es un guía espiritual, pero se vive como un poder exterior al ser humano. Cuando vamos evolucionando, y especialmente en la mirada que hacemos desde lo transpersonal, que es a partir de despertar la conciencia a un plano trascendente, decimos que es el maestro interior. Es esa voz que desde adentro empezamos a escuchar para orientar nuestra existencia. El Papa no es una autoridad por imposición, aunque esto es lo que por ahí hemos aprendido a lo largo de la formación religiosa, ¿no? Donde había que responder obligatoriamente a esta dirección espiritual. El Papa solo pide que estemos conscientes de que en nosotros anida la trascendencia
en forma de semilla que tenemos que hacer fructificar. Y representa una voz que nos habla de lo verdadero de la existencia y lo transmite con humildad. Por ahí nos encontramos con maestros espirituales, entre comillas, que exigen adhesión absoluta, que obligan a ser obedecidos. Pero esto sería el lado oscuro del Papa, es decir, la sombra que genera su luz. La importancia de la pobreza, como encarna este arcano, es la conciencia de que el ego no es el que sabe. El pobre de espíritu, como dicen muchas veces el Evangelio, no es un débil, es un ser consciente de que su personalidad es insuficiente, que en él hay mucho más. Y entonces el ego obedece y se reviste de pobreza para recibir la riqueza interior. Los tres votos que hacen los monjes son obediencia, castidad y pobreza. Pero esto tiene un significado oculto mucho más importante que el que nos hicieron conocer. La pobreza es dejar que el ego se alimente de algo superior, no creerse el rico. La castidad no significa ausencia de sexualidad, significa pureza de la vivencia sexual. Y la obediencia es disponerse a obedecer la ley superior, a su ser esencial. Estas tres cosas no son privativas de un monje, son las que tomamos todos aquellos que queremos engrandecer el proyecto humano, que queremos permitir que lo humano se jerarquice al nivel que fue pensado por Dios, digamos, ¿no? Y esto es tan diferente de lo aprendido hasta acá, que hace falta poner las barbas en remojo, sacarnos creencias artificiosas que nos separaron de la verdadera vida espiritual y con humildad escuchar las señales y la voz que viene de adentro. Bueno, yo creo que lo que sigue lo podemos decir después y me gustaría que Norma, vos comentes algo. Bueno, muy bien. Hay otro aspecto a diferenciar entre obediencia ciega, que es la actitud infantil de respetar las normas por miedo al castigo, y la coherencia consciente, que nos invita a pasar de la dependencia de autoridad exterior a la obediencia a la autoría del alma. Así que bueno, ahora si podemos compartir el arcano para que lo vean, y invito a los oyentes a compartir sus vivencias y lo que nos quieran comentar. Hemos decidido mostrarlo de este modo porque la riqueza de los arcanos es que aprendamos a contemplar. En la contemplación nos llenamos de un contenido que es imposible transmitir verbalmente. Así que lo vamos a dejar ahí unos 5 minutos para que lo vean
mientras ustedes hacen algún comentario en el chat o alguna pregunta. Y yo continúo diciendo que estos líderes autoritarios están mencionados en el Evangelio cuando Jesús en Mateo 23, 2 nos dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Es fuerte, realmente es una visión muy dura de esa actitud, pero porque de lo que se trata es de un conocimiento sagrado que no es posible bastardear ni querer apropiárselo como algo de mi propio recorrido. Cada uno de nosotros tiene ese poder interior del maestro que aconseja o sugiere de modo sutil, respetando siempre el libre albedrío, a diferencia de esos otros supuestos maestros que imponen su creencia como si fuera la verdad revelada. Pero también Jesús habla de los principios vivos, cuando en Hechos de los Apóstoles le dice a sus discípulos: recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y entonces seréis mis testigos. Solo así es posible llevar el mensaje genuino y siempre vivo con la guía del Espíritu Santo. Bueno, ya podemos retirar la imagen y si hay algún comentario, lo escuchamos. Bueno, acá ya nos saluda Carlos Quispe. Hola Inés, Norma, buen mediodía. Y Silvia Contino, buenas tardes, queridas compañeras. Bueno, muchas gracias. Entonces, seguimos con el contenido, que en este caso es bien cargado, porque la misión del Papa en la etapa formativa es guiar al héroe hacia el encuentro de su propio misterio, que reside en el interior del mismo. El héroe no es un ser especial, somos todos nosotros, cada uno de nosotros, cuando asumimos la responsabilidad de llevar el propósito de nuestra vida al nivel más integrado que podamos, ¿no? Entonces, en este aspecto, lo sagrado no está lejos de nosotros. Pide forma en cada gesto humano. Si yo sonrío, y sonrío con ingenuidad, no pasa nada. Pero en cambio, si sonrío con inocencia y con apertura, en esa sonrisa estoy creando puentes. Y ese gesto, que puede ser baladí, se convierte en algo sagrado. Una tradición cualquiera que sea, es un río del cual, si lo bebemos con conciencia, nos hidrata. Pero si lo hacemos sin sed, se estanca. Esto es sumamente importante y es poner la pasión en este proyecto evolutivo, no hacerlo como para cumplir, porque no tenemos que cumplir con nadie.
Nadie nos pide que hagamos bien las cosas, solo nuestro ser esencial. Y para escucharnos hay que estar atentos, hay que estar conscientes y disponernos a ello, no sale en forma automática. El escuchar, discernir y ofrecer al mundo solo aquello que experimentamos y que además puede elevar y hacer bien. El mensaje de Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, es el sencillo acto de bendecir cada cosa. Es una función sacerdotal por excelencia, pero no de esos señores vestidos con sotanas, sino de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es el aprendiz, el discípulo, el mago y el sacerdote y el mago. Cada uno de nosotros va adquiriendo diferentes capacidades dormidas en nuestro interior para ponerlas al servicio de los demás. Y esto es realmente una clave también. El curso de milagros nos dice, nada real está amenazado, nada irreal existe, en eso consiste la paz de Dios. El ego es irreal, el sufrimiento es irreal, las creencias compartidas son irreales. El mundo en el que vivimos es irreal, pero no es irreal per se, es irreal desde donde lo percibimos. Si podemos estar sintonizados con la esencia, todo es sagrado. El mundo, los demás, las pequeñas cosas. Muy interesante el saber que el proceso de evolución requiere nuestro compromiso más profundo. Los arcanos, en el libro Los Arcanos Mayores del Tarot, que es un tratado bíblico, parece, de los arcanos, y que tiene un prólogo de un teólogo asesor de Juan XXIII, que es von Baltasar, y son meditaciones profundas con alto contenido esotérico que excede la, las posibilidades que tenemos desde este grupo. Pero nos dice algo muy interesante. Dice que el Papa está encargado de transmitir a la humanidad la respiración vertical. Nosotros vivimos y sobrevivimos con respiración horizontal, entra y sale en este plano. Pero, ¿qué es la respiración espiritual? Es la intención de dirigir nuestro, nuestra apertura a lo superior para recibir de allí amor, paz, serenidad, y después exhalar en el plano inferior la descarga de la negatividad hasta limpiarnos y después repartir armonía con los demás. Esa respiración espiritual que transmite el Papa es la que nos hace saber que además de lo que vemos en el exterior, hay un mundo interno misterioso, inmenso, y de donde proviene verdaderamente la vida, porque el aliento divino infundió vida en Adán, ¿no? Y Adán somos cada uno de nosotros, así como Eva. Adán y Eva no son dos personas separadas, son los dos principios,
femenino y masculino de cada ser humano. Yo tengo una Adán que piensa, señala, nombra el mundo exterior. Y tengo una Eva que cuando Adán descansa, percibe intuitivamente el mensaje superior, que luego el maestro interior es el encargado de transmitirlo, ¿no? Así que, bueno, este es un arcano súper rico. Sí, esto que comentás de la respiración espiritual, qué importante que es, porque la otra es la respiración que hacemos automáticamente para seguir vivos, que no nos damos cuenta, no tomamos en cuenta que estamos respirando. Pero cuando usamos la otra respiración vertical, ahí tenemos que estar atentos y sentir que estamos recibiendo desde arriba o desde donde sea, pero estamos conscientes y al exhalar es como que entramos en eje, nos damos cuenta lo importante que somos si respiramos de esa manera. Eso sí, tal cual. Sí. Y lo interesante es que nos planifica. Si estábamos débiles, nos fortalece. Si estábamos inseguros, nos contiene. ¿No es cierto? La voz del alma jamás se impone, guía con ternura. Vos siempre insistís con esta respiración para cuando estamos en momentos difíciles. Y verdaderamente, cómo nos saca de esos momentos. Es Así, la mejor medicina. Así que bueno, acá seguimos recibiendo muy lindos mensajes. Se agregó Miguel, que nos dice, sobre todo, nos dice, hola Inés, Normi, qué gusto escucharlas. Son como dos arcanos presentando a sus compañeros de viaje. ¡Oh, qué emoción! Y Gracias, te voy a decir, Miguel, y a todos los demás, que hoy estas dos cercanos estamos un poco nerviosas porque hoy se presenta la agenda de Fundapap dentro de un rato y tenemos que estar ahí sólidas y tenemos miedos también. Así que apelando a la respiración vertical para fortalecernos. Sí. Bueno, Miguel, Belén dice, hola Inés, tus palabras siempre actúan como una medicación que sana. Y Silvia Contino nos agrega, sin lugar a dudas son nuestros arcanos guía y sabiduría. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, estos piropos también son reflejos de ustedes mismos, Sí. porque eso está adentro de cada uno. Nosotros no somos seres especiales, somos viejas que hace mucho que venimos trabajando, entonces por ahí se luce más, pero todos, como dijimos en la lectura inicial, todos somos ovejas que respondemos a un ser sagrado, superior. Podemos orientar porque hicimos el caminito, pero nada más que eso. Sí. Bueno. Y hay un texto ahí chiquito, si querés. Yo dije una parte, así que seguí lo que sigue. Bueno. El arcano 5, de la obediencia externa a la fidelidad interior. La voz del alma no ordena, guía con ternura. El hierofante es el mediador entre lo humano y lo divino. Representa la transmisión viva de una verdad interior, no la imposición de una doctrina. Es el maestro interno que enseña cuando el ego calla y el alma escucha. Hermosa esta frase. Sí. Es cuando el ego, Adán, calla y el alma, Eva, escucha. Y entonces le llega el mensaje que debe darle al maestro interior para que nos lo haga llegar. ¿Qué tal?
Es- Eh, la verdad es que estamos tan agradecidas a Dios, al poder superior, a nuestra propia divinidad en el Espíritu Santo, de hacer este programa, porque la vida es algo maravilloso y vivimos la mitad de la vida creyendo que si no nos rompemos el alma todo va a salir mal. Y a veces cuando todo sale mal empezamos a ver que de verdad hay otra cosa muchísimo más importante. Pero todo está bien y todo está en su lugar. Por lo tanto, también está bien que siendo ya personas mayores, que podemos entregar desde este lugar la sabiduría que se va atesorando con los años. Cuando uno hace el trabajo, porque hay muchísima gente mayor que, pobrecita, vive en desasosiego y angustia existencial porque no ha encontrado su norte. Y esto es para acompañar con compasión, porque ya ahí hay que contener, no es mucho lo que se puede pedir, pero toda alma será recibida por el poder sagrado, aunque sea en el momento final. Nadie está desamparado de verdad, pero los que podemos reconocerlo antes, hacemos de nuestra vida un proyecto mucho más interesante. El Papa es el guardián del misterio interior, pero no es para hacer de eso algo secreto y prohibido de transmitir, todo lo contrario, sino para que vaya como canalizándose a través de encontrar la palabra en el lenguaje humano para que su enseñanza pueda nacer del silencio, pero hacerse palabra, ¿no? Y esto que cada uno lleva en su corazón es porque hay un templo allí donde la sabiduría espera ser reconocida. Ese es el trabajo que hacemos, ¿no? Lo hacemos tanto acá como en la radio, como en el programa hemos estado ahí, como en los grupos de Fundapap y como en todas las actividades de nuestras vidas. Porque cuando uno descubre que el viaje de la conciencia nos puede llevar a despertar el propio misterio interior, no hay nada más atractivo. Ir al cine, comprarse un auto, ir a andar en un crucero, todo eso es muy lindo, no hay por qué perderlo, pero allí no está la respuesta de nuestra búsqueda. Hay más Sí, hay mensajitos. más mensajitos. Magdalena Altorre García nos dice, buen día, Inesita y Normita. Lindo. Que no. Gusto escucharlas nuevamente. Saludos desde México. Y Gracias. acá Gabriela Hernández nos saluda, buenas tardes. El hierofante somos entonces cada uno de nosotros. La frase inicial de Juan 23 sobre que la justicia se defiende con la razón, ¿dónde entraría en el arcano papa? Entraría en la obediencia de Adán a ese poder interior que lo habita y se expresa con palabras de razón, pero llega por influencia divina. Pero todos somos hierofantes y todos somos puentes entre una realidad y otra en la medida en que podemos habilitarnos para eso. Eh, Bruce Lipton, que es un biólogo muy interesante, como muchos otros, Deepak Chopra también, dicen que la evolución humana se produce mucho más por las células imaginales que por la biología. Y las células imaginales, que son las que convierten
a la oruga en crisálida y en mariposa, son células atacadas por el resto del organismo porque rompen con el status quo. Y en cada uno de nosotros este proceso es subversivo para la cultura, porque la razón es usada para someter. Acá la razón es usada para transmitir, porque sin palabras esto es difícil de comunicar. Sí, pero de todos modos, saber que en cada uno de nosotros existen estos poderes y que si bien los aprendemos en una etapa formativa, podemos ejercerlos cuando asumimos la responsabilidad de crecer interiormente. En el quinto arcano representa en el viaje de la conciencia integrar lo aprendido. El loco nos enseña el impulso de vida. El mago, el poder del pensamiento alineado con lo superior. La emperatriz atesora la sabiduría de la la sacerdotisa. Sí, atesora la sabiduría de la subconsciencia. Una vez que reconocemos esa inmensa riqueza de fertilidad que nos muestra la emperatriz, surge la importancia de ordenar esa riqueza del amor, dándole la forma adecuada. Y el Papa nos invita a unir conocimiento y devoción. Y la devoción, ojo, acá también me parece importante, puede hacerse en una iglesia, en un templo, donde damos el respeto adecuado a ese lugar espiritualmente consagrado. Pero la verdad es que esa devoción es al proyecto vital en que hemos decidido encarnar a través de este viaje. Ponerle todo, y yo diría no solo devoción, también utilizar la fuerza instintiva para seguir apostando al proyecto vital. La energía del hierofante o del Papa sana la herida que produjo la autoridad externa, egoica, que puede haber sido un maestro, un sacerdote, un padre, y nos reconcilia con esa autoridad que tiene peso propio y que brota del amor, no del miedo. Desde la mirada transpersonal simboliza algo muy interesante, que es de la sabiduría conceptual a la sabiduría vivenciada. Nos pide coherencia entre palabra y acción. Se asocia con el chakra quinto de la garganta, porque es la expresión veraz del alma. Acá es donde la razón aporta la forma necesaria para poder transmitir una verdad que no tiene palabras formales. Y cuando podemos iluminar esta faceta interna, esto que damos se vuelve enseñanza viva, que no es nuestra. Somos puentes. Nos ofrecemos para decir lo que hemos aprendido a oír en nuestro interior. Tanto Norma como yo hemos vivido palmo a palmo todo este recorrido. No es que nos lo contaron, nos lo leímos en los libros. No hicimos un curso de tarot para saber qué quería decir, aunque también se puede hacer y es re interesante. Pero
lo que transmitimos es desde la propia experiencia vital de cada una de nosotros. Creo que hay unas preguntas que se pueden compartir. Bueno, antes de las preguntas recibimos otro mensajito de Juan Sí. Carlos de México. Ah, Hola, ¿qué tal? buenas tardes, Inés y Norma, aquí presente. Bendiciones. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, igual. Vamos a las preguntas. ¿Qué voces guían mis decisiones cotidianas? ¿La de la costumbre? ¿El miedo? ¿O la de mi verdad profunda? ¿Qué enseñanzas recibí que ya no me representan? ¿Puedo agradecerlas y soltarlas sin rebelión? ¿Cómo puedo convertirme en un canal de sabiduría viva sin imponerla a otros? ¿Cuándo siento que mi palabra tiene poder y coherencia? ¿A quién escucho cuando necesito orientación? ¿A mi mente o a mi alma? ¿No sabes Hermosas. que justo ayer leí un post donde Deepak Chopra decía: cuando tengo una preocupación o un problema a resolver, empiezo queriendo pensar cómo resolverlo. E inmediatamente me doy cuenta que eso solo sirve para preocuparme. Entonces respiro conscientemente, respiración vertical, y le entrego a mi poder sagrado la resolución del problema. A veces tarda un montón en llegar, pero llega. Y otras veces siento un chispazo de claridad que de pronto se resuelve en forma inmediata. Y es esto, ¿no? Aprender a escuchar también, de escuchar lo horizontal a escuchar lo vertical, que está tanto en lo superior como en lo profundo de mí. Así es. Y el hierofante es una figura que ha sido bastardeada en muchas oportunidades, aún dentro del propio Vaticano, ¿no? Me acuerdo de distintos papas que fueron verdaderamente perversos en su ministerio. Pero también hubo santos, y algunos de esos santos el mundo los limpió de un saque porque podían molestar, como Juan Pablo I, ¿no? Que duró tan poquito en su cargo porque rompía con los derechos adquiridos de muchos líderes interiores, de los cardenales que tenían su propia quinta, que no querían perder. Pero esto no es solo en la iglesia, es en la política, es en la educación, es en todos los lugares donde los seres humanos nos movemos. Nos movemos con nuestras mezquindades durante mucho tiempo y de pronto podemos movernos desde nuestra riqueza interior y cambia todo, aunque no tengamos un peso, pero cambia la realidad en la que nos movemos. Bueno, creo que tenemos tiempo para hacer la visualización. Sí. No sé si hay algo más que quieras
compartir vos, Normita? No, hasta ahora la última mensajito de Juan Carlos de México. Bueno, entonces sí, nos disponemos para hacer la visualización, que esta vez se llama el templo interior y las 5 llaves. Las visualizaciones ayudan a que las células imaginales se pongan en acto. Imaginar crea mundos donde todavía hay desiertos. Por lo tanto, estas visualizaciones son entrenamientos. Cerramos los ojos, inhalamos suavemente, sintiendo que la respiración nos une al pulso del universo. Practicamos la enseñanza de la respiración espiritual, de arriba hacia abajo y viceversa. Y sentimos como esa forma de respirar nos centra, nos calma. Inhalamos amor y exhalamos negatividad. Nos mantenemos unos instantes conscientes de la serenidad que nos ofrece esta respiración. Inhalamos amor y exhalamos negatividad. Ahora imaginamos que frente a nosotros aparece un antiguo templo de mármol brillante, cubierto de símbolos que vibran con luz dorada. En la puerta nos espera una figura vestida de blanco. Es el hierofante, el guardián del conocimiento interior. Nos invita a pasar y nos entrega 5 llaves. La primera abre el silencio. Aprendemos a escuchar antes de hablar. La segunda llave abre la verdad. Cada palabra que nace del corazón. La tercera llave abre la compasión. Todo juicio se transforma en comprensión. La cuarta abre la coherencia. Lo que pienso, siento y hago se alinean. La quinta llave abre la bendición. Reconozco que soy un canal del bien, del amor
del sentido. El hierofante coloca su mano sobre nuestra cabeza y dice: lleva la enseñanza, pero no la repitas, vívela. Visualizamos que el templo se disuelve en luz y esa luz se instala en nuestra garganta como un fuego suave que bendice todo lo que expresamos. Lentamente regresamos, trayendo la certeza de que la palabra puede sanar y que somos portadores de una voz más grande que nosotros mismos. Las 5 llaves recibidas se instalan en nuestro corazón. Respiramos conscientemente unos segundos y percibimos la alegría que despierta sentirnos unidos por un puente de luz al amor mismo. No estamos solos, nunca. Todos somos uno. Guardamos con agradecimiento la experiencia, sabiendo que cuando nos dispersemos y vibremos con la columna de oración que transmite el dolor, la súplica, vayamos a la columna de la bendición que está a la derecha y nos llena de amor. Al tiempo de cada uno, abrimos los ojos. La imaginación que construye es la opuesta a cuando nos imaginamos las peores desgracias ante la posible decisión que vamos a tomar. Cuando eso ocurre, respiremos verticalmente y pidamos luz para enfocarnos en la gracia y no en la desgracia. Hay 2 mensajitos más, Inés. Bueno. De César Maniari, o mejor dicho, Mangiari, de Perú. Saludos, Norma e Inés. El Papa es el maestro interno y externo, el puente con la fuente, el que abre caminos, ordena, sana, enseña y eleva la conciencia. Así es. Gracias por compartir. Y Carlos Quispe nos da las gracias por este excelente programa. Bueno, gracias a todos. Y podemos ir despidiéndonos, ¿verdad? Agradeciendo a todos los que han estado en el chat, que siempre nos acompañan y dinamizan digamos, la temática a tratar. Así que los aportes son siempre bienvenidos. Bueno, nombro a los oyentes que nos acompañaron con tanta amorosidad: Carlos Quispe, Silvia Contino, Miguel Aguilar, Belén,
Magdalena Torre García de México, Gabriela Hernández, Juan Carlos de México y César Mangiari de Perú. Gracias a todos. Y que esta semana puedan escribirse una carta al propio maestro interior, pidiéndole que se manifieste como guía para hablar y actuar desde la verdad. Para esto sirve llevar un cuadernito diario con las vivencias que voy manteniendo en este proceso, que ya llegamos al quinto arcano, así que hemos caminado un rato juntos. Y después observarse a sí mismos todos los días y darnos cuenta cuando usamos palabras vacías y cuando hablamos desde el alma, porque la observación, así como contemplar el arcano, es llenarse de un lenguaje no verbal. La observación de nuestras conductas nos pasa una información que de otro modo no tendríamos. Así que los invito a seguir caminando juntos. Está silenciada, ¿no? Sí, me silencié porque tosí un poquito y no quería molestar. ¿Le digo la oración Por de favor. despedida? Sí. Bueno, que el fluir de la conciencia nos permita descubrir la señal del paso siguiente. Que la gracia nos envuelva en cada desafío. Muchas gracias. Buena semana para todos. Y los que tengan ganas de acompañarnos hoy en la presentación de la agenda de Fundapam, encantadas. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Buena semana para todos.